tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la compañía. Estamos arrancando otra edición de Plenamente, este espacio en el que buscamos conversar un poquito acerca de todo lo relacionado a la salud mental. Hemos tenido ya conversaciones interesantísimas y la de hoy no es una excepción, porque vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con el tratamiento y el abordaje de cuestiones que tienen que ver con los niños, con las niñas y las adolescentes. Y tenemos hoy la gracia de contar con una profesional que se desempeña en este campo, en esta área, y estamos hablando de la licenciada Karina Ávila, que es psicóloga forense y esta es la denominación correcta. Quiero entender un poquitito cómo es, para decir, porque es algo medio nuevo todavía, ¿verdad? Dentro del rubro. ¿Cómo estás, Karina? Qué gusto tenerte con nosotros antes que nada. Hola, Matías, ¿cómo estás? Primeramente agradecerte por el espacio. Realmente, así como decís, la psicología jurídica y forense no es tan conocida, justamente porque a partir del 2012 recién es que se hace conocida en la facultad de filosofía de la UNA, dentro de lo que es una de las especialidades. Más lo que se conoce respecto a lo que es la psicología es la clínica, laboral, comunitaria, y también entramos con la jurídica forense. Justamente al ingresar, esa fue mi motivación para investigar un poquito sobre qué era la parte jurídica forense, sobre qué función cumplía, con qué población trabajaba. Bien, entonces, para decirte un poquito, la psicología jurídica justamente lo que hace es tratar de entender el comportamiento humano dentro del sistema legal. Trabaja junto con los jueces, abogados, policías o instituciones para comprender. Y el psicólogo forense, también decirte que la psicología jurídica es una rama de la psicología y la psicología forense es parte de dentro de lo que es la psicología jurídica. ¿Está bien? Entonces, el psicólogo forense lo que hace más bien es evaluar, describir, justamente comentar y documentar la información psicológica en un lenguaje que pueda entender el sistema judicial. Esto se presenta a través de un informe psicológico. Esto es lo que se realiza en el campo, ¿verdad? Y bien, entonces lo que nosotros realizamos más bien es orientar e informar al juez sobre, por ejemplo, los indicadores emocionales, conductuales y sociales, o la capacidad del niño o niña adolescente para que ellos puedan entender cómo se desenvuelven los chicos en contextos de vulnerabilidad. Porque cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes en contexto de vulnerabilidad, nos encontramos muchísimos casos realmente muy alarmantes y bien, en esto básicamente se enfoca. Básicamente es un puente entre lo que es la psicología y lo que es la justicia. El acompañamiento con los niños, las niñas y los adolescentes debe ser algo bastante difícil de sobrellevar también, ¿verdad? Claro, el profesional realmente requiere de muchísima sensibilidad. El profesional tiene que tener sensibilidad, mucha preparación y compromiso, por sobre todo para estar frente a la evaluación, vamos a decir, con los niños, también al acompañamiento, porque si bien ellos pueden presentarse sin conocimiento tan siquiera de por qué están allí, cuando hablamos ya del sistema judicial o de un proceso judicial, ya podemos hablar de que los niños pueden tener miedo. O sea, la presión misma de entrar a un lugar, a un proceso que ellos no entienden, ya pueden generar mucho estrés, por ejemplo. Entonces, ahí comienza el trabajo nuestro, que ellos puedan desenvolverse con nosotros, que puedan entrar en confianza y que puedan, nosotros les llamamos rapport justamente, ¿verdad? Para que ellos puedan sentirse en confianza. Hablamos con ellos de frases distendidas, o sea, conversamos con ellos como para que ellos bajen su ansiedad en ese sentido y puedan relatar los hechos que fueron aconteciendo en su vida. O supongo que bajen un poquito la guardia también para que ustedes puedan ingresar ahí, ahondar en lo que quieren buscar o lo que busca la justicia justamente para buscar ello. Claro, justamente en este caso no se debe presionar, ni mucho menos se debe aumentar el daño si es que ya existe un daño. Entonces allí lo que se hace es justamente escuchar, acompañar, escuchar atentamente al chico y por sobre todo darle herramientas para que ellos se sientan también conformes en ese momento. Ahí entendemos un poquitito más de lo que tiene que ver con tu área, con tu profesión más específicamente, y nos gustaría hablar un poco en este programa acerca de eso, ¿verdad? Cómo es que se lleva adelante en nuestro país, lo difícil que es seguramente trabajar con casos donde vos tenés que escuchar y buscar ese rapport precisamente, como vos decís, y lo que te debe tocar también al escuchar, ¿verdad?
tal caso o cual caso, ¿verdad? Y saber que tenés solamente una chance, una oportunidad para quitar la información de ese nene, de esa nena, de ese adolescente. Hay muchos casos en nuestro país. Creo que nadie va a descubrir nada al decir eso. Sí, en realidad hay muchísimos casos, más casos de maltrato, de negligencia o de conflictos familiares, como lo que es la separación, por ejemplo, entre los padres. Ahí comienza uno de los casos más alarmantes hasta ahora que he visto, y los casos de abuso, evidentemente, también. Y bien, o sea, estar al tanto de esto y estar a la altura también de ese niño, porque tenemos que adecuarnos a su lenguaje, a la etapa evolutiva en la que se encuentra, y eso en realidad es un poco difícil, pero no imposible, como se dice, ¿verdad? Es bajarnos hasta ellos, ayudarles y tratar de comprenderles también, ¿verdad? Si bien nosotros no realizamos ningún tipo de terapia, como lo es la psicología forense, la psicología clínica, perdón, en la psicología forense lo que nosotros hacemos es, como te decía, aportar, obtener información valiosa para la justicia, pero esto es importante mencionar, sin dañarle y sin presionar a ese niño. No hacen terapia, pero hacen un acompañamiento que tal vez tenga los mismos beneficios, porque al final de cuentas lo que vos estás haciendo es invitar a ese niño que se abra para poder también llevarlo hacia un espacio de sanación, porque es una experiencia que puede llevarla durante toda la vida. Claro. Asimismo, justamente nuestro enfoque más bien es interdisciplinario. Esto quiere decir que contamos con la ayuda de otros profesionales de distintas áreas, como por ejemplo la psicopedagogía, la medicina, el trabajo social, que es muy importante también. Entonces, a través de todas estas herramientas también que nos brindan las demás ciencias, lo que nosotros hacemos es justamente entender desde los distintos puntos de vista la situación que está pasando el chico en ese contexto, en esa situación vulnerable. Hablemos de casos. Por ejemplo, las separaciones. ¿Cómo se dan en los niños? ¿Cómo lo toman? ¿Tiene un impacto diferente, por ejemplo, en un niño de 5 años a uno que tiene 10 o uno que tiene 15? ¿Cómo es que se da en base a tu experiencia? Claro, realmente es muy diferente. Un chico puede entender directamente la separación como una pérdida, o también se puede culpar por esa situación de que los padres no están juntos. Entonces, a partir de ahí debemos comenzar también el trabajo, ¿verdad? Si bien, como te decía, nuestro trabajo es solamente de una vez, no se puede realizar mucho, pero fuera de lo que es el proceso judicial se puede hacer también ese tratamiento que ellos necesitan. También lo realizan los psicólogos, en este caso clínicos también, entonces siguen ese tratamiento, pero sí, hay mucha diferencia por la etapa evolutiva en la que se encuentran. Como te decía, un chico ya de 11, 12 años ya puede entender un poco más de cuál es la dinámica familiar, y muchos de ellos también prefieren que sus padres estén separados, ya que vivir en una casa con muchas peleas genera más desórdenes o más comportamientos disruptivos en ese chico. ¿Puede aceptar más la situación tal vez? Claro, puede aceptar mucho más que un niño pequeño. ¿Varía mucho también la aceptación en caso que sean hombres o mujeres, o es indistinto eso? Es indistinto, depende mucho de cuál es la dinámica y de cuál es el acompañamiento que los padres hacen en el transcurrir de los años con los niños. El caso de la separación es ese. Después, ¿qué otros casos tenemos que son relevantes o numerosos? Sí, en realidad, como te iba comentando, tenemos también casos de maltrato, justamente, que se van cada vez, hay más casos. Entonces, también maltrato, abuso, negligencia también por parte de uno de los progenitores, también eso también se ve mucho. Y casos en donde se recurren a instituciones donde ellos puedan estar también, porque no se cuenta ni con el padre ni con la madre en este caso. Maltratos regularmente suelen venir también de miembros de la familia. Sí, así es. ¿Cómo tratan esos casos? Bien, nosotros tenemos 3 etapas básicas respecto a lo que es la intervención con ellos en el contexto forense, como te decía. Primeramente te explico un poquito para que entiendas. Por favor. Sí, se hace una recepción, una presentación cuando el niño llega, nos presentamos nosotros, también le explicamos la dinámica que va a tener la evaluación. Es decir, ¿nosotros te referís a un equipo? Sí, a un equipo, en este caso a los profesionales psicólogos. También, como te había dicho, también contamos con profesionales, trabajadores sociales, médicos también y psiquiatras también, que de acuerdo a la necesidad se van también utilizando estas ciencias. Entonces, también se le pregunta cuál es el motivo, si es que sabe por qué está el niño presente allí.
Y a partir de ahí se comienza, como te decía también, a hacer conversaciones distendidas, como para que él pueda entender que eso no trata de algo malo, que no le genere estrés, sino que pueda ambientarse. Y luego ya pasamos a la entrevista, donde es un relato, se deja que el niño tenga un relato libre, se le acompaña, sí, se respeta su tiempo, su ritmo y su lenguaje también, dependiendo justamente de las edades que tenemos en sesiones. Y luego ya nosotros analizamos, aparte de la entrevista, lo que se hace es la observación durante el proceso de evaluación. Aplicamos también instrumentos, tanto psicométricos como proyectivos. Bien, eso más que nada se complementa con lo que es la evaluación en general, para luego hacer un análisis sobre esto, llegar a una conclusión y así evidentemente también poder recomendar algunas sugerencias que puedan ser útiles, en este caso al profesional del derecho, que es el juez. Nosotros trabajamos conjuntamente con el juez en este caso. Si bien es muy importante que se entienda que el informe psicológico forense es no vinculante, esto quiere decir que el profesional del derecho, el juez debe entender, él es el que decide si es que quiere utilizar o no, si la información que nosotros aportamos es o no valiosa para ese niño dentro del proceso judicial. Estoy procesando nomás eso porque decís, hiciste todo un trabajo y al final de cuentas el juez es el que evalúa si eso lo va a tomar o lo va a dejar. Claro. Es decir, todo lo que vos hiciste puede ser que ahí lo descarte. Podría pasar. Podría pasar, depende mucho ya del juez, en este caso encargado del proceso, porque es una sola prueba lo que nosotros hacemos. Nosotros somos administradores de justicia, en este caso auxiliares de justicia, entonces una sola prueba de todos los que se puedan presentar dentro del proceso en sí. Explícame eso de la primera prueba, eso tiene que ver con la no revictimización de... Sí, en nuestro caso específicamente te hablo de lo que es la psicología forense, ya que lo otro ya es directamente para el profesional del derecho. Si bien, como te decía, nuestra intervención más que nada es una prueba en el sentido para saber cómo está psicológicamente el niño, en el sentido de observar si es que tiene algún tipo de indicador emocional, conductual o social dentro o después de esa situación vulnerable que pasó. El desarrollo cognitivo del niño o niña es importante también para esto, claro, ¿verdad? Es muy importante, exactamente. Decime, de los casos que ustedes presentan, ¿cuál es la efectividad que tiene? Es decir, un porcentaje por lo menos aproximado de cuándo se aceptan y cuándo se rechazan, para conocer como curiosidad, más también para que la gente esté al tanto de ello. Sí, por lo general en el fuero de la niñez realmente el juez tiene mucho en cuenta lo que dice el psicólogo, porque justamente estamos trabajando con una población muy vulnerable. No es lo mismo trabajar con un adulto que trabajar con un niño, entonces por lo general realmente es muy efectivo. Si bien, como te decía, hago la salvedad de que nuestro informe es no vinculante, pero en nuestros casos específicos y según mi experiencia, el juez sí utiliza muchísimo lo que es nuestros informes para saber cómo está ese chico, en este caso emocionalmente, por ejemplo, o conductualmente a partir de esa situación que fue pasando. Entiendo, son más aceptados que rechazados entonces al tratarse de niño, ¿verdad? Y ahí sí hay que considerar todas las opciones. Así es. Decime qué otro caso. Hablamos ya acerca de separación de padres. ¿De custodia hablamos ya? La custodia debe ser otro proceso bastante difícil de sobrellevar para los niños. Sí, en este caso depende mucho, como te digo, de la situación en la que se encuentra. Cuando hablamos justamente de la separación, como te decía, hablamos de una pérdida, se debe tener mucho en cuenta cómo el niño aborda la situación, cómo toma esa situación, cómo los padres también llegan hasta el niño para comentarle, por ejemplo, ¿verdad? Si es que, también esto se tiene que tener en cuenta, si es que los padres se llevan bien, eso es otro drama también que se tiene muy en cuenta. A veces los padres se hacen la contra, entonces ahí comienza también un problema para ellos mayor, porque ellos se sienten culpables de esa separación, como te decía. Y esas son situaciones que un niño le puede cargar durante toda la vida, ¿verdad? Así es, si no es tratado, sí puede cargar. Es difícil poder determinar
a quién le corresponde la custodia de un niño. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para eso? Y en este caso, como te decía, eso sí ya es específicamente trabajo del profesional de derecho. Nosotros, si bien lo que hacemos es la evaluación general, ya sea por ejemplo de los padres, o sea, de cada uno de los progenitores, de la familia extensa, también en caso de que se solicite eso, por ejemplo, de la abuela paterna o materna, de algunas tías también. Entonces, como para entender un poquito el abordaje, porque cuando trabajamos con niños menores, por ejemplo, 5 o 6 años, se debe también entender un poquito cómo es la dinámica familiar, y el niño a esa edad no va a poder explicar realmente cómo se va dando. Entonces allí sí se utilizan también las entrevistas con los demás familiares, con los integrantes de la familia extensa, como te decía. Te consulto, ¿es difícil determinar en el caso de los niños cuando están hablando de algo que realmente pasó a algo que no pasó pero ellos creen que sí? Es decir, vos podés entender que una criatura está diciendo algo como cierto, pero que eso no ocurrió. ¿Existen casos como esos? Claro, existen muchísimo. Realmente, si hablamos de manipulación, por ejemplo, pueden haber aquí, no se tiene en cuenta en lo que es nuestro código, pero se habla mucho también de lo que es la alienación parental, pero eso, como te digo, no se utiliza. Lastimosamente nosotros no está regido dentro de lo que es nuestro código. Entonces, si bien siempre tratamos de escuchar, de acompañar al niño en este caso, y bien, a partir de ahí vemos, como te decía, ya con todo con la triangulación de las informaciones que tenemos, llegar a arribar a una conclusión. ¿Qué conclusiones, por ejemplo, podrían ser? Ponemos algunos ejemplos, ¿verdad? Para que la gente, esto es medio como es didáctico también, para que la gente de ahí del otro lado de la pantalla pueda saber y entender de qué es que estamos hablando, ¿verdad? Porque eso es tan delicado verdaderamente, hablar acerca del abordaje que se tiene desde el punto de vista de la psicología para con niños, ¿verdad? Porque estás, te digo, en una etapa de su vida en la que cualquier decisión que vayas a tomar con ellos puede marcar el rumbo de su existencia. Claro, depende mucho en esos casos de cómo el niño se siente parte dentro de la familia, ¿verdad? Si es que tiene un acompañamiento, si es que se siente bien, si es que se siente, como te hablaba también hace rato, si es que él se siente culpable por esa situación, si es que tiene algún tipo de otro indicador emocional que le genere, o si tiene cambios de comportamiento también. O sea, depende mucho de eso, de cómo el niño se ve dentro de lo que es la familia para llegar a una conclusión. Y como te decía, por ejemplo, si tiene algún tipo de indicadores emocionales después de esa situación vulnerable, teniendo en cuenta siempre la entrevista con el niño, teniendo siempre en cuenta cómo el chico se ve dentro de la familia. Karina, ¿qué haces en el caso de que un niño o un adolescente se cierre completamente? Te pregunto si existen casos como esos también. Yo considero que podría pasar que alguien no quiera hablar directamente de lo que siente, de lo que está pasando, de su futuro. ¿Pasa? Sí, pasa muchísimo. En realidad que puede pasar con niños y también con adolescentes. En ese caso, como nuestro trabajo es dentro del sistema judicial, nosotros dejamos eso por escrito dentro de una nota para presentar luego al juzgado, ya que, como te decía, nosotros lo que hacemos es más bien orientar e informar al juez en ese caso. No podemos obligarle en ningún caso a que el niño, o en este caso el adolescente, pueda hablar. Si él no quiere, entonces esto se deja agregado dentro del informe. Probablemente mi pregunta ya sea para el ámbito judicial, pero ¿y entonces qué pasa? Y bien, allí ya el juez es el que va a estar encargado de saber cómo, otra técnica o otra intervención que se pueda utilizar dentro de, por ejemplo, si es que tiene algún psicólogo tratante, algún psicólogo clínico, recibir informes de estos psicólogos tratantes, también podría ser, pero ya, como te digo, depende mucho del juez en este caso, que esté al frente del proceso judicial. Entiendo perfectamente esa parte, y también entiendo que la mirada de ustedes es totalmente neutral en los casos, precisamente, ¿verdad? Sí, eso también quería comentarte, de que el psicólogo forense no es el que defiende ni acusa, eso es trabajo exclusivo del juez. Nosotros lo que hacemos en este caso es evaluar y manifestar mediante nuestro informe psicológico cuáles son los hallazgos que se encontraron dentro de toda la evaluación que realizamos. A ver, en cuanto a los tiempos, ¿cómo se trabaja en esto? Me dijiste que tenés
En el mejor de los casos, una oportunidad para hablar con la criatura. No es en el mejor de los casos. Se busca que sea una sola vez la comunicación que tenga con ellos, justamente para que no haya esa necesidad de evocar nuevamente recuerdos perturbadores, seguramente, en el niño, el niña o la adolescente. Pero, ¿este proceso cuánto puede durar regularmente? Y ya depende mucho. O sea, nosotros... en este caso, como te digo, siempre rige de la parte del derecho. En nuestro caso siempre justamente buscamos que sea solamente en una sola ocasión, para que el niño no cuente en reiteradas ocasiones la situación que pasó, ni tampoco que se enfrente a interrogatorios intimidantes, porque esto no se trata de un interrogatorio, esto sino más bien se trata de un relato libre, para que el chico pueda sentirse tranquilo y pueda comentar lo que está pasando en su casa. Si bien eso es en el mejor de los casos, se obtiene un relato libre realmente. A veces, como vos mencionabas, no quieren hablar porque ya, por ejemplo, trataron en psicología, o sea, en el tratamiento psicológico con la psicóloga clínica, entonces como que ya no quieren hablar y se cierran completamente. Pero si bien dentro del proceso nosotros tenemos, una vez que le evaluamos a los chicos, tenemos 10 días hábiles para entregar, por ejemplo, el informe, para que eso pueda seguir, pueda correr con su tiempo. Pero como te digo, eso ya es más parte del derecho que de psicología en cuanto al tiempo. Si bien, como te digo, te puedo hablar del tiempo dentro de lo que es la parte de las evaluaciones psicológicas que presentamos en 10 días. Hasta allí tenemos como para que se pueda llegar a una toma de decisión justamente. Y también tenemos que tener en cuenta que hay otras pruebas que deben ser presentadas y también que el chico debe ser escuchado. También el juez, dentro de su despacho, puede escuchar o debe de escuchar al chico también para saber qué es lo que opina o para que cuente cuál es la dinámica. Eso también es un derecho del niño. Es interesante conocer eso también, lo de los periodos. Ojalá nadie tenga que pasar por eso, ¿verdad? Es algo que no le deseamos a nadie, ni a mamá, ni a papá, y mucho menos al chico, ¿verdad? Pero es interesante saber a cuánto es lo que se expone principalmente al niño en esta clase de situaciones. 10 días hábiles y por ahí ya se busca una salida a eso. Tenemos muchísimos casos de eso en el país. Realmente muchísimos casos, si bien, como te decía, es muy tedioso para el chico ir hasta ese lugar, porque como te decía, el ir hasta un lugar que no es conocido ya genera un poquito de ansiedad, estrés. Entonces con eso es lo que realmente tenemos que trabajar nosotros, para que ellos se sientan confiados también, porque están hablando ante personas que no conocen. O sea, los profesionales que están allí, ellos no conocen. Entonces, tratar de que ellos se sientan cómodos es una tarea también difícil, que, como te decía, lleva muchísima preparación y compromiso por sobre todo, porque en este caso la intervención forense lo que busca más que nada es proteger los derechos y, como te hablaba, de la no reactivización también. Karina, ¿son estos eventos traumáticos, pueden ser denominados así? Sí, pueden ser denominados así. Si bien esto se tiene que realizar en terapia, se tiene que llegar a un diagnóstico, pero sí, por lo general todo el acontecimiento que pasa el niño dentro de estas situaciones pueden ser traumáticos. ¿Repercusiones que puedan tener a lo largo de la vida? Cambios conductuales y emocionales. Cerrarse, por ejemplo, a adultos, cerrarse, por ejemplo, a tener interacción social con otros niños. Se pueden ver muchísimos cambios ya desde la edad escolar. En las escuelas, por ejemplo, si los niños no quieren compartir con otros niños, cambian de comportamiento, se vuelven un poco más agresivos, también se vuelven desafiantes, o sea, un montón realmente de consecuencias que pueden generar. ¿Pueden tender también a tener patrones reiterativos como estos? Sí, claro que sí, pueden también. ¿Es una posibilidad también? Sí, es una posibilidad. Bueno, lo importante es romper esos patrones, ¿verdad? Claro, justamente por eso se debe acompañar, un adulto debe ser siempre responsable y debe acompañar. En estos casos, a veces eso es lo difícil, cuando no hay acompañamiento de parte de los padres. ¿Cómo se hace para que el chico justamente pueda cambiar, ya que lastimosamente que todo lo que pasó no tiene la culpa el chico? Y a partir de ahí, ¿cómo se va analizando esa situación? ¿Cómo se va tratando? Y allí es donde por lo menos debe ir a terapia realmente para que pueda tratar todo esto. Karina, ¿tú fueron solamente con los niños, las niñas y las adolescentes? ¿No tenés contacto con los padres en estos casos? Sí, como te decía, cuando los niños son muy pequeños y cuando se solicita justamente la evaluación, sí tenemos contacto con la familia en sí. Depende mucho, a veces se realiza solamente con el padre, otras veces con la madre en conjunto, también con los abuelos paternos, como te comentaba. Depende mucho de las solicitudes, ya eso rige de lo que es en el juzgado. Nosotros cumplimos más que nada esas solicitudes. No, claro, usted está para cumplir lo que
las leyes o las normas indiquen. Así mismo. ¿Verdad? Pero mayoritariamente entonces el trato es solamente con niños y en casos excepcionales con los padres, ¿verdad? En caso de ser necesario. Sí, realmente se utiliza mucho la entrevista o sea, la evaluación en general con los padres cuando se trata de niños, más por las situaciones que te comentaba. Si hablamos de un régimen de relacionamiento, evidentemente que tenemos que saber también qué opina el padre o cómo ve el padre la dinámica también. Para comprender lo que el chico está pasando es también muy importante entender cómo se llevan, cómo se relacionan la familia en general. Interesantísima la conversación que estamos teniendo, señor, señora. Esta es la primera parte, digo bien. No se vayan, a la vuelta tenemos mucho más.